Es una de las exposiciones más extraordinarias que se han presentado en Europa. Una escuela de escultura muy avanzada en una época muy antigua. Realmente es un shock, ¿no? ¿Verdad? Estar frente a ella. Es la cultura del Golfo, nuestra cultura madre, abuela. Las distintas expresiones de este gran universo cultural que se dio en llamar Olmeca. Los olmecas llegan por primera vez a Europa. Atravesaron selvas, ríos y el Atlántico y finalmente arribaron al Museo Quai Branly a las orillas del río Sena en París. Así llegó esa rica, amplia y enigmática tradición de la cultura del jaguar. Hachas, ofrendas, altares, piezas únicas y excepcionales, culminación de la belleza y del volumen. Las monumentales esculturas de esta civilización que floreció hace más de 5.000 años. Una de las exposiciones más extraordinarias que se han presentado en Europa, que es Olmecas, que es la cultura del Golfo, nuestra cultura madre, abuela de las culturas, la cultura olmeca. 1850, hacienda de Hueyapan, sur de Veracruz. Un campesino descubre por azar la primera cabeza colosal de una cultura que aún no tiene nombre. Tendrán que pasar 12 años más para que sea documentada por José María Melgar y Serrano, periodista, aventurero y explorador. Este hallazgo de una cabeza similar a la que se expuso en París marca el inicio de una incógnita que perdura hasta nuestros días. ¿Quiénes eran estos hombres que fueron capaces de tallar una cosmovisión única en estas piezas monumentales? La cabeza número 4 de San Lorenzo es una cabeza star, ¿no? Es la cabeza que más ha viajado en su vida, ¿no? Por decir. Es una cabeza que tiene un tamaño bastante reducido a través de las otras 17 cabezas que conocemos, ¿no? La más grande tiene más de 3 metros de altura. Esta cabeza tiene 1,82 de altura, ¿no? Exactamente mi tamaño. Y es una cabeza en muy buen estado de conservación y que nos permite apreciar el arte olmeca en su plenitud, en el nivel de la calidad artística más alta, ¿no? Porque se puede apreciar que verdaderamente se trata en esta época, que es alrededor de 1200, 1300 años antes de Cristo, ya hay una escuela de artista, escultor de piedra muy avanzada, de la misma manera que se encuentra en Roma o en Egipto, en otras épocas, ¿no? Es decir, que se ve bien a través del trabajo de esta piedra que había un maestro para trabajar la cara, los ojos, los labios y al mismo tiempo había otra gente con el maestro trabajando para reducir esta piedra, formar la cabeza y el tocado, ¿no? Entonces se ve que hay ya una escuela de escultura muy avanzada en una época muy antigua. El tocado es un casco completo adornado con amarres bifurcados y con una banda horizontal compuesta por 4 cuerdas torcidas, que se relaciona con el nombre del mandatario y su linaje. Resaltan los pómulos pronunciados, el ceño fruncido, los gruesos labios, la nariz ancha y un estrabismo bilateral convergente. Las líneas de expresión a cada lado de la boca y las mejillas flácidas sugieren que se trata de un gobernante en edad madura. Anne Schippers. Los olmecas han dado muchas cosas o han podido, cristalizar muchos conceptos y muchos elementos muy importantes en las culturas mesoamericanas, ¿no? Entre ellas, la primera pirámide, estelas de frente a edificios públicos, esculturas monumentales al servicio del poder político y también al final de su historia, por decir,
las primeras escrituras de Mesoamérica, los dos primeros sistemas de calendarios. Entonces los olmecas, o la gente que llamamos olmecas, es otra historia, es decir, que hablar de una sola civilización puede ser una manera un poco reducida de ver un problema mucho más amplio, ¿no? Es decir, que es probable que debajo de la label olmeca se esconden varios grupos bastante complejos, ¿no? La palabra olmeca aparece ya en las primeras crónicas de Fray Bernardino de Sahagún y Fernando Alba Ixtlilxóchitl. En el siglo XX, Miguel Covarrubias los definió como cultura madre. Las distintas expresiones de este gran universo cultural que se dio en llamar olmeca. Por supuesto que cada vez más nos damos cuenta que el estilo, que las formas de concebir el mundo, la vida y el cosmos que se contienen en eso que llamamos olmeca, por un lado es mucho más extenso territorialmente, ¿no? Por otro lado encontramos una enorme densidad temporal en este horizonte que llamamos olmeca, y por otro lado hay que profundizar más el estudio del área que podríamos llamarlo olmeca duro, ¿no? Me refiero al sur de Veracruz y me refiero a gran parte del estado de Tabasco. Bueno, los estudios recientes lo que muestran es que lo olmeca, que probablemente no es una cultura, sino es un conjunto de culturas que se articulan en estilos, en visiones, en cosmovisiones semejantes, es mucho más extenso de lo que originalmente se pensaba, ¿no? Hay grupos olmecas desde alrededor de 3000 años antes de Cristo, los primeros, ya claramente 2000 años antes de Cristo. Se discute un poco ahí la antigüedad, la profundidad histórica de los grupos olmecas, pero los grupos olmecas finalmente constituyen el horizonte cultural y civilizatorio en que se están formando por primera vez pueblos agrícolas articulados en ciudades y que conforman poblaciones complejas desde el punto de vista de su organización política y que perfilan una cosmovisión propia ya de pueblos asentados, de pueblos agrícolas y que tiene semejanzas, ¿no? Diríamos que es propiamente el primer impulso civilizatorio mesoamericano, en el sentido que dieron a este término Mesoamérica los arqueólogos y antropólogos de mediados del siglo XX. La primera sala de la exposición Los Olmecas y las culturas del Golfo abre con una pieza cautivante, El Señor de las Limas. Es una pieza del Museo de Jalapa que no es muy conocida, muy famosa, pero nunca expuesta acá y realmente es un shock, ¿no? ¿Verdad? Estar frente a ella. Bueno, es un personaje joven, dicen un sacerdote tal vez, que está sentado con las piernas cruzadas y presenta sobre sus brazos y sus rodillas un personaje chiquito, tal vez un bebé, un infante, ya en una posición totalmente relajada, tal vez muerto, quién sabe, pero probablemente más bien relajado, que tiene elementos decorativos que le dan su aspecto, en definitiva. Y aparte de eso, el personaje principal, el que mantiene al otro, tiene esgrafiados sobre el cuerpo, sobre la cara de un lado y sobre algunas articulaciones como son los hombros y aquí estas partes. Bien, y es en realidad una pieza tal vez de los años 700 de la era, antes de la era, perdón, que se hizo famosa por la calidad. Por supuesto, el Señor de las Limas, que representa probablemente un ser
humano, lo llamamos así por decir un individuo que tiene en sus brazos el dios lo más antiguo de la civilización olmeca. Es el dios primero, pensamos en un dios asociado a la lluvia, asociado a la fertilidad. Es un dios que no, para mí, en mi sentido, de su manera, de su cuerpo, que no, parece que no tiene huesos en el cuerpo. Y yo pienso que es así, es el concepto de un dios tan antiguo que viene en la existencia antes de la llegada de los huesos, de la construcción de los huesos, por decir, ¿no? Entonces es un dios del mundo de la tierra, del mundo de adentro, del agua. Es un dios asociado al maíz. Entonces es verdaderamente esa razón por la cual hemos puesto esta escultura como la primera de toda la exposición. Es para mostrar, de una cierta manera, enseñar los principios básicos del sistema ideológico olmeca, ¿no? Y es lo que se ve en esta escultura. Esta pieza encierra además una historia fascinante. En 1965 fue descubierta azarosamente por unos niños en el pueblo de Las Limas. Allí fue venerada como virgen de la localidad. Ante un posible conflicto entre habitantes de la región, fue rescatada por arqueólogos y depositada en el Museo Regional de Jalapa, donde tampoco encontró descanso, porque en 1970 fue robada. Por fortuna, nunca pudo venderse en el mercado negro de arte prehispánico y luego de que fue hallada en los sótanos de un hotel en San Antonio, Texas, finalmente regresó a la cuna de su nacimiento. Pero los personajes laterales también grabados sobre el sacerdote tal vez remiten a otros dioses. No todos tal vez están bien seguros y fue muy discutida la tesis de este señor. Pero bueno, por ejemplo, el que tenemos aquí sobre la rodilla izquierda es un personaje, bueno, son perfiles muy esquemáticos, pero al mismo tiempo muy elegantes. Se ve una cabeza de perfil abierta, con la hendidura frontal también, que es un tema religioso muy importante, que los olmecas representaron mucho, y dentro de la hendidura frontal muchas veces sale una mazorca, quiere decir que estamos ya con divinidades en relación con la agricultura también, pero tiene un detalle que tal vez permite interpretarlo, que es el ojo en forma de luna, pero luna ya iniciando o terminando, una pequeña luna, que es en realidad la forma de representar el ojo de un muerto. Cuando se representa, estamos frente, y la opción, bueno, la hipótesis es que se trataría, si todo eso nos representa divinidades, esto podría ser un antecedente de los dioses de la muerte. O sea que la concepción de que hubo un lugar después de la muerte dominado por un personaje que era, por supuesto, un dios. Olmeca significa habitantes del lugar de Lule. Esta denominación es la que mayor aceptación ha alcanzado entre los especialistas para referirse a esta civilización, que tuvo en el sitio arqueológico de La Venta uno de los estadios más altos en su histórico desarrollo. La ofrenda 4 pertenece a este sitio, que fue explorado por primera vez en 1942 por Matthew Sterling. La ofrenda 4, que fue localizada en la gran capital olmeca de La Venta, Tabasco, es una de las primeras representaciones de una procesión en Mesoamérica. Consta de 22 objetos, de los cuales 16 son figuras humanas y 6 tienen la forma de hachas delgadas con cortes longitudinales con esgrafiado. Todas las piezas son pequeñas, pues la altura de las figuras no rebasa los 20 centímetros y la altura máxima de las hachas es de 25,5. Se labraron en distintas piedras verdes, cuyas tonalidades son verde, gris y casi negro. Ann Chippers. Cuando los personajes mueren, los principales, por supuesto, los príncipes, los dirigentes, y sería la acogida en el más allá de un nuevo sacerdote, un nuevo príncipe, un nuevo dirigente muerto, y que se va a volver Jade, ya
agarrando el estatuto de ancestro. O sea que los personajes más principales de la sociedad mueren, se entierran, se les dan sus ritos y luego se vuelven ancestros. Quiere decir que toda la comunidad los va a reconocer como ancestros. Y aquí tenemos 15 personajes que están en materia tipo jade, serpentina, etcétera, jadeita, y tenemos otro que es de otro material, que es granito. Sería el muerto nuevo que accede al más allá y se va a transformar en un ancestro él mismo. Si la ofrenda 4 seduce la mirada, el conjunto escultórico de los azuzules estalla en formas y contrastes. La poeta veracruzana Malillel Beberido escribe: los humanos y los dioses se enfrentan en un duelo sagrado. Los rostros están enmarcados por tiras de papel plegado y los torsos están ligeramente inclinados. Los dos felinos están tallados en piedra arenisca, las fauces abiertas le dan una expresión fiera y amenazante. Es muy probable que se trata de un Apu e Ixbalanque, los dioses gemelos que dan origen al mundo en el Popol Vuh. Aquí, por ejemplo, tenemos el conjunto de las esculturas de los azuzules con sus dos gemelos, dos personajes probablemente dirigentes, pero totalmente parecidos, lo que plantea un problema de comprender de qué se trata, que están frente a los dos jaguares, enfrente del lado este, y se miran entre sí, y es realmente algo excepcional, que el público no estaba ya, no podía prever algo tan excepcional, y en realidad es algo que todavía necesita mucho estudio para comprender lo que representa. Por un lado tenemos el tema de los gemelos, que va a seguir siendo un tema grande en la tradición mesoamericana después. Bueno, todos conocemos el Popol Vuh, donde los héroes son gemelos precisamente, pero se trata de lo mismo o no. Y enfrente están los dos jaguares de tamaño diferente, primero el más chico, el otro más grande atrás, que en realidad es una escultura retrabajada, no es la escultura, no representaba inicialmente un jaguar, sino que partieron de una escultura que existía para volver a trabajar. Yo creo francamente que este conjunto, dos personajes frente a dos jaguares, es un elemento básico de los conceptos religiosos de los olmecas. Es en realidad la traducción en piedra de un mito, de la historia de dos personajes importantes que se encuentran frente al poder más grande que existe en este ámbito a nivel animal, que es el predador superior de toda América, que es el jaguar, y que es el animal de los humanos que tienen poder. O sea que si los humanos tienen poder, tienen parentesco con los jaguares, que son los más importantes. Jaguar, un sol del tacto, por la intrincada selva de mis nervios lo miro caminar. Perfecto hijo del día y de la joven sombra, suave centella, silencioso paseante de mis venas. Efraín Bartolomé. Bueno, la segunda sección de esta exposición también impacta mucho al público, porque es una sección consagrada al inicio de las escrituras en el mundo mesoamericano, en el ámbito olmeca o post-olmeca, y al inicio también de los calendarios. Y la numeración y la manera de concebir el tiempo pasado, ¿no? ¿Verdad? Y tenemos la suerte de tener varias piezas importantísimas. Por causa de la epidemia, algunas no pudieron llegar, pero definitivamente tenemos primero, llegando acá, un monumento que realmente es famosísimo, que es la parte inferior de la estela C de Tres Zapotes, ¿no? Descubierta en 1939, ¿no? Y cuando la descubren, entonces hay una cara principal donde se ve un motivo que es inspirado del mundo olmeca, pero ya tardío, y atrás tenemos
una fecha en forma de puntos y varas, o sea, la forma que va a tener tanto éxito luego después en el mundo maya en particular, el vecino al este de los olmecas, ¿no? Y esta, primero se descubrió eso y falta un numeral, falta el principal, el de arriba. Cuando se descubre en el 39, la esposa del director del proyecto, Marion Sterling, hizo la hipótesis de que, dado el estilo antiguo de la estela, a fuerza tenía que ser una cifra baja. Y propuso 7. Y lo bonito es que 30 años después, en 69, los campesinos, labrando el lugar, encuentran la parte superior y las dos coinciden. Y lo que faltaba era realmente un 7. Y eso nos da la fecha de 31 a.C., que es una de las 2 o 3 más antiguas, de la forma de concebir el tiempo y de contabilizarlo desde una fecha original. La estela C, descubierta por Matthew Sterling en 1939, es la primera pieza de un rompecabezas que continúa 30 años después, con el hallazgo de la parte superior de esta piedra inmemorial que evidencia la existencia entre los olmecas de un alfabeto, una manera de significar el universo a través de la escritura y el pensamiento numérico. Esta atrevida hipótesis cierra en 2006, cuando los arqueólogos Carmen Rodríguez y Ponciano Ortiz publican en la revista Science las conclusiones sobre el bloque de Cascajal, hallado a principios de 1990 en el sur de Veracruz. Se trata ni más ni menos que de la primera evidencia de escritura en toda Mesoamérica. El bloque de Cascajal es un objeto sin contexto arqueológico, pero que fecha probablemente de alrededor de 900 a 1000 años antes de Cristo. Es un bloque que proviene de un sitio arqueológico, Olmeca, y que tiene por primera vez que lo vemos, no es decir que no existía anteriormente, porque es muy probable que había varias maneras de escribir esos símbolos sobre otros soportes como la madera o quizás el papel o la piel, pero es la primera vez que veamos sobre la piedra un grupo de signos, de dibujos organizados como una forma de escritura. Y esos símbolos son muy probablemente pictogramas, es decir, que son representaciones de objetos, pero quizás por su valor del sonido, ¿no? Entonces es probablemente la primera escritura conocida en toda Mesoamérica. Pero por otro lado nos queda el pendiente de trabajar la enorme diversidad étnica, cultural y lingüística que presenta el Golfo de México. Yo creo que estamos lejos y distantes porque además tenemos muy pocas manifestaciones de escritura de esta época tan temprana. El libro más antiguo, o el documento más que libro más antiguo, legible que tenemos en el mundo y que afortunadamente está en México es el Códice Maya de México. Es un códice que data del año 1100, 1150. Estamos hablando del periodo que los arqueólogos han llamado epiclásico, ¿no? Ya muy posterior a la presencia olmeca, pero sí, insisto, en algunos relieves, sobre todo en piedra, como la de Cascajal, encontramos que se trata de una escritura. No sabemos si es solo ideográfica o pueda tener connotaciones también fonológicas, como ocurre con la escritura maya, que gracias a el talento de Yuri Norosov encontramos que tiene esta doble lectura, así como la china. Son caracteres que lo mismo expresan ideas, pero también sílabas, fonemas. Una última cosa que los olmecas van a definir es el concepto del cero. El cero es una cosa ahora ya lo tomamos como una cosa muy sencilla, ¿no? Es un cero, parece como nada, pero al mismo tiempo es un concepto de nivel
filosófico, es decir, es el concepto de la ausencia de algo. Entonces, yo no puedo decir cómo importante era el concepto del cero para todo lo que es los cálculos complejos, las revoluciones, para entender las revoluciones de los planetas, etc. Entonces, el cero es una invención de primera orden y hay solamente 2 lugares en el mundo donde se hizo esta invención. Por lo que sabemos, es la región de India y la región del Golfo de México, ¿no? Entonces, realmente son cosas no solamente importantes para Mesoamérica, pero importantes para nuestro entendimiento del mundo, ¿no? De los seres humanos del mundo. Acompaña a la estela C de 3 zapotes otras evidencias de la escritura y numeración entre los olmecas, ideogramas asociados a una fauna fantástica que utilizaron para representar la evolución del alfabeto y el cero. Hay 2 estelas de Cerro de las Mesas que nos dan primero una inscripción con otra vez una fecha en cuenta larga, y hay otra que nos enseña un sacerdote, o más bien un dirigente probablemente del sitio mismo de Cerro de las Mesas, sentado, manteniendo un abanico, y que tiene frente a él un glifo que es numeral más una cabeza que parece ser de mico, y podía ser el nombre del personaje en el sistema calendárico, tal como se llamaba el nombre. Es durante todos los siglos posteriores a una gran parte de la población mesoamericana. El día de su fecha o un día cercano a su nacimiento le servía de nombre, ¿no? ¿Verdad? Y este personaje sí tiene eso también. Y se da otros ejemplos. Por ejemplo, está la estela de piedra labrada, que nos enseña muy bien que a principio de la era, también tal vez en los años 500, poquito antes, había un contacto entre la costa del Golfo y Teotihuacán, porque es una estela donde vemos probablemente una referencia al rito del fuego nuevo y un glifo con fecha, que es 7 ojos de reptil, y que eso probablemente es la fecha en que se realizó este tipo de ritual de Año Nuevo. Entonces es todo un recorrido de cómo tempranamente inicia la escritura y tempranamente inicia el cálculo del tiempo. Corre el primer milenio de nuestra era. Hay una permanente migración. En la región que hoy conocemos como la Huasteca, en San Luis Potosí, alrededor del río Tamuín, tierra fértil articulada por venas fluviales, nace una escuela escultórica fina y sutil que produce algunas de las piezas más elevadas de la talla en piedra. En el Golfo de México, por ejemplo, tenemos el gran enigma, que es lo huasteco o tenec, ¿no? Tenemos una concentración cultural muy fuerte, muy densa en lo totonaca, y ahí entonces tenemos que ir trabajando los distintos momentos en esta secuencia temporal que los arqueólogos, para efectos de análisis, van denominando el formativo, el clásico, el epiclásico y el posclásico, para poder entender cómo estos diversos momentos en el desarrollo de las culturas mesoamericanas y de manera más amplia las culturas que florecen en el territorio mexicano se expresan en el Golfo, que viene siendo un área territorial inmensa.
En esta zona florecieron entre los años 900 y 1200 de nuestra era alrededor de 20 ciudades-estados como Tamlomoc, Tamtoc, Tancuayalab y Tanquián. En esta zona de aproximadamente 25 kilómetros cuadrados fue descubierto el adolescente huasteco, síntesis del simbolismo ritual de estos pueblos que se caracterizaron, según Silvia Trejo, por su sexualidad cosmológica. El sexo, dice la historiadora, no tenía connotaciones vergonzosas como entre los aztecas. Más aún, se puede decir que la sexualidad entre los huastecas, sin perder sus funciones biológicas, cumplía una función suprema. Era propiciado durante ritos ceremoniales para obtener una buena cosecha. Entonces, la tercera sección de la exposición es realmente también algo maravilloso. Son más de 20 esculturas prestadas por México y que son realmente de las mejores esculturas que existen procedentes de la costa del Golfo, que se prestó aquí para esta exposición. Y casi entramos con esta pieza famosísima que se llama El adolescente huasteco, ¿no? Donde vemos a un personaje masculino, desnudo, ya con atributos de la Huasteca. Estamos ya en el siglo casi XV, ¿no? Tal vez XIV, pero posiblemente XV, o sea, casi al final de la trayectoria prehispánica, y es una representación famosa por la calidad de la escultura, por un lado, y por lo que representa al mismo tiempo. Él representa los cánones estéticos los más importantes de la cultura huasteca, ¿no? La cabeza deformada con las doble planchas, las orejas extendidas, los tatuajes a la mitad del cuerpo. Es realmente una pieza, yo pienso, no solamente de una gran belleza, pero nos hace pensar a los huastecas como tal, ¿no? Cómo esta gente podía transformarse con esos tatuajes y estas transformaciones del cuerpo, ¿no? Es verdaderamente para mí una pieza muy, muy importante. En lo referente al adolescente, me atrevo a sugerir que la figura representa a un hombre joven de la clase gobernante, muy posiblemente el hijo de un dirigente y futuro heredero de Tamuín, en el momento de su rito de iniciación al mundo de los adultos y al universo de la religión. Esta magnífica talla es la expresión material de un simbolismo ritual de los huastecas más rico y complejo de lo que podemos entender. La figura, su forma y sus diseños cumplen una función social de comunicación, aunque también posee un aspecto estético en la forma y se adueña de esta como vehículo para establecer una experiencia que mueve y crea lazos colectivos. Silvia Trejo. Entonces, aparte de eso, este personaje lleva cantidad de elementos decorativos que son pintura corporal, que son escarificaciones. Bueno, no sabemos muy bien, pero tienen ligero relieve, y todos esos detalles, cuando se analizan poco a poco, en realidad tienen algo que ver con la fertilidad. O sea que hay elementos que nos hablan de, un contexto ya fértil. Pero lo bien interesante en realidad viene en la parte trasera, porque este personaje lleva en la espalda a otro personaje chiquito que podría ser un bebé, pero que al mismo tiempo podría ser también un hombre reducido, en tamaño reducido. Y la reducción de tamaño de los hombres, eso evoca una creencia muy difundida en Mesoamérica de que la gente al morir se convierte en enano. El luchador olmeca es otra figura emblemática de las culturas del Golfo de México. Fue descubierta en 1933 y perteneció a un coleccionista privado hasta que en 1964 pasó a formar parte de las colecciones del Museo Nacional de Antropología. Figura excepcional que ha generado una polémica en torno a sus características y procedencia. Y entre las otras stars de esta exposición hay, por supuesto, hay varias, pero para mí las que quizás me gusta más, ¿no? No solamente por el placer estético, pero más que todo por la información del mundo, por un mejor entendimiento del mundo simbólico, sería el famoso luchador olmeca, ¿no? Es una pieza que
que es para mí verdaderamente una pieza clave, al igual del Señor de las Limas, para entender todo este fenómeno de relaciones entre el espíritu del jaguar y los seres humanos. Entonces, este individuo es cuando lo comparamos a otras esculturas del mismo tipo, se ve que es una transformación entre el jaguar, el espíritu del jaguar, su fuerza, y al mismo tiempo los seres humanos. Entonces, es una pieza primero de primera importancia por eso, pero también de un nivel estético al igual de Michelangelo para mí. Es verdaderamente una pieza que deberíamos poner más adelante en las culturas internacionales. Es decir, de ver esta escultura como verdaderamente el mismo nivel que veamos la escultura de David de Michelangelo. Es verdaderamente una obra de arte a este nivel de trabajo, ¿no? En el panteón prehispánico abundan las figuras masculinas, hombres y dioses unidos por el destino. En la región huasteca, en cambio, las mujeres ocupan un lugar prominente. De alguna manera, se adelantan al futuro. La cultura huasteca es una de las pocas culturas en la cual se encuentran casi la misma cantidad de hombres y de mujeres representados en esculturas, ¿no? de grandes tamaños. La mayoría son más grandes que el tamaño natural de un ser humano. Años antes de 10, 15 años antes, si ustedes revisan los libros sobre la cultura huasteca, van a encontrar que cuando hay una escultura de un hombre, se habla de un dirigente, se habla de un guerrero, se habla de alguien vivo. Cuando se encuentra una mujer en escultura, se habla de una diosa, ¿eh? O sea, un personaje que no es ser humano, que no es natural, por decir, ¿no? Entonces, yo pienso que esta manera de ver estas esculturas está cambiando ahora. Y la razón no es porque estamos en los años 2020, es verdaderamente que las representaciones femeninas en el arte huasteca representan mujeres de manera muy específicas y especialmente vestidas de los rasgos de poder. Son en realidad representaciones muy estandarizadas. La manera de representar a esas personas siempre es la misma. O sea, es una figura de pie con el torso desnudo, se ven los senos y que lleva una falda grande que baja mucho y tiene siempre las manos sobre el cinturón o sobre el pecho, pero generalmente a nivel de la cintura, ¿no? Y es una manera muy tradicional, entonces tiene elementos decorativos tipo pintura mural u otros en diferentes partes, pero también tiene elementos diagnósticos de la cultura huasteca, como es el tocado en particular, a la vez con el gorro cónico, que también es un elemento diagnóstico de los huastecos, y este penacho de atrás, ¿no? En tipo abanico, que siempre decoran muchísimas de estas esculturas. Tenemos un conocimiento de más de 100 de estas esculturas. Esta es de Tempoal, muy conocida, muy famosa, es una de las mejores que llegó a París. Sí, la cuarta sección de esta exposición tiene que ver con las ofrendas y abarca en realidad toda la cronología y es la cronología más extensa en realidad que se presenta al público dentro de todas las salas que componen esta exposición. Inicia por los olmecas, por supuesto, y termina por la conquista. Es muy, en realidad, emocionante
ver esta tradición de ofrendas enterradas desde los inicios de lo que va a ser Mesoamérica, que todavía no es muy bien definido como Mesoamérica, como 1500 antes de la era, hasta la conquista. 3 milenios en realidad de ofrendas, que es un comportamiento religioso que abarca toda la cronología. O sea, la gente desde los inicios, desde una época muy temprana hasta el final, tiene tendencia a ofrendar cosas tanto a las fuerzas naturales, a los dioses, cuando tienen ya dioses, como evidentemente a los muertos. La cultura olmeca no deja de sorprender. En el Golfo, en la Huasteca, Entre Ríos, más allá de sus fronteras. En la cuenca baja del río Coatzacoalcos, hace apenas unos años, en 1988, los arqueólogos Carmen Rodríguez, Ponciano Ortiz y Misao Ogata iniciaron un proyecto de rescate arqueológico en el Manatí. Gracias a su trabajo arqueológico, hoy sabemos que el Manatí fue un espacio sagrado, donde los olmecas depositaron ofrendas. Entre las piezas rescatadas del fondo de varios manantiales esparcidos alrededor del Cerro Manatí, se encuentran restos óseos humanos, pelotas de hule, hachas elaboradas con finas piedras, semillas y 18 bustos de madera perfectamente conservados. Estaban dentro del agua y dentro del lodo del agua, del nacimiento, del manantial, y con eso se conservaron, porque es un lugar sin oxígeno. Y por eso tenemos piezas ya, esculturas de madera que datan de 1200 antes de Cristo y que hoy día aparecen integralmente, totalmente impecable, ¿no? ¿Verdad? Los primeros depósitos a los que llegan después al final de la excavación, ellos datan a nivel del carbono 14 de 1500 antes de Cristo, o sea, es decir, en fechas reales 1750 antes de la era. Entonces, eso representa un giro importante en nuestro conocimiento de este mundo de los olmecas, porque durante mucho tiempo nada se conocía antes de 1200 y se decía que en 1200 ya de un día para el otro ya empezaba a desarrollarse el mundo olmeca, pero en realidad todo esto se hizo poco a poco y los elementos básicos de las creencias en particular se pusieron en marcha paulatinamente a través de esos siglos. Agua crepuscular, agua sedienta, se te van como sílabas los pájaros tardíos, meciéndose en los álamos el viento te descuentan, la dicha de tus ojos, bebiéndose en los míos. Hallé mi pensamiento a tus goces sombríos, y gusté la dulzura de tus palabras lentas. Tú alargaste crepúsculos en mis manos sedientas, yo devolveré en el pan tus trágicos estíos. Mis manos quedarán húmedas de tu seno, de mis obstinaciones te quedará el veneno, flotante flor de angustia que bautizó el destino. De nuestros dos silencios ha de brotar un día el agua luminosa que dé un azul divino, al fondo de cipreses, de tu alma y de la mía. Al dejar un alma, Carlos Pellicer. Bien, casi llegando al final del recorrido de esta exposición, tenemos dos elementos en realidad muy emocionantes, ¿no? Primero, la última vitrina es, regresando al tema de las ofrendas, un poquito aisladas de las otras, es una ofrenda funeraria. Es una ofrenda funeraria que acompañaba a una mujer cuyo cráneo deformado está presente aquí, se presenta, que fue excavada en la parte norteña del sitio de Tamtoc, un poquito arriba del centro ceremonial mismo. Pues es una mujer importante, por supuesto, tiene un ajuar bastante desarrollado, pero tiene también un pendiente de jade, lo que es muy tradicional en la Mesoamérica de la fecha, pero también tiene un collar. Y este collar comporta cuencas de diferentes materiales. Hay mucho de caracol, hay de jade también, pero cuando uno mira de cerca también hay otro elemento importante que es vidrio. Y el vidrio no se fabricaba en Mesoamérica, es un vidrio además que sabemos muy bien de dónde procede, viene de Venecia.
es vidrio de Venecia. Y cuenta de vidrio, eso nos indica que cuando muere esta mujer, ya estaban los españoles presentes y ya había intercambio entre las élites locales y los primeros que llegaron a México, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es un elemento realmente emocionante porque la mujer nació seguramente antes de la conquista, ya está deformada de chica y en su tiempo de chica, bueno, se podía seguir deformando el cráneo de los niños, ¿no? ¿Verdad? De las niñas en este caso, pero creció, probablemente tuvo algún poder en el lugar porque es una persona importante y al final muere cuando ya hay un intercambio, o sea que es una vitrina que nos da el sentimiento del paso del tiempo en este momento clave de donde el mundo indígena tradicional ya pasa a otro sistema, donde empieza ya todo el mestizaje. Aquí es un mestizaje de materiales, ¿no? ¿Verdad? Pero luego va a haber mestizaje de humanos y se va a forjar de esta manera la nación mexicana actual. La exposición termina con esta obra maestra, no podía terminar de otra manera. En realidad es una pieza muy conocida que se expuso en México, que es la escarificada de Tamtoc, encontrada dentro de este estanque de agua, ¿no? ¿Verdad? Donde viene el nacimiento. Estamos en la zona noroeste de la parte central del sitio, en un lugar que se llama La Noria, y cuando los colegas que trabajaban ahí excavaron, encontraron precisamente este depósito arreglado, arquitectónicamente arreglado, y excavando dentro del agua pusieron a descubierto unas cerámicas quebradas y unos elementos de una escultura incompleta, pero definitivamente bien quebrada, a propósito quebrada. Y bueno, por supuesto, atrás también descubrieron la gran escultura que no vino a París por su tamaño, porque mide 6,50 metros de largo, que decoró en un momento dado la parte trasera final norte atrás de este estanque. La zona arqueológica de Tamtoc se localiza en el municipio de Tamuín, en una zona reconocida como Huasteca Tenec. Su nombre significa lugar de las nubes de agua. Aunque se conoce el sitio desde 1943, no es sino hasta 1993 que se registra como zona arqueológica. Reúne cerca de 70 estructuras que fueron levantadas entre los siglos 400 y 1500 de nuestra era. La escultura de esta mujer de Tamtoc ha sido sacrificada, ¿no? Entonces, destruida a propósito para sacrificarla a este contexto acuático, ¿no? Y se puede entender esta escultura con la mural que se ve de Tamtoc atrás de este contexto acuático. Es decir, que es verdaderamente una conjunción entre el mundo, porque la mural representa una mujer en el centro sacrificando a dos otras mujeres. Es la mujer con una máscara de la muerte, es una conexión entre el inframundo, se ve el ombligo de la mujer en el centro. Todos esos elementos no conectan a los principios biológicos de los seres humanos, pero más que todo de las mujeres. La mujer escarificada fue descubierta en 2005 por el arqueólogo Guillermo Ajuá. Forma parte de la ofrenda 32 que se erigió entre los años 1150 y 700 antes de nuestra era. Se trata de un calendario lunar monumental de 24 toneladas de peso. En este lugar se localizaron vasijas, cuentas, figuras de hombres y mujeres, figuras de hombres y animales y los fragmentos de la Venus de Tamtoc. Una pieza excepcional sin comparación entre todas las esculturas mesoamericanas. Entonces,
la escultura misma se encontró fracturada dentro del agua y es probablemente una escultura que tenía otro lugar al inicio, que se quebró probablemente en un momento donde hubo una transformación de tipo tal vez religioso, probablemente de tipo religioso, y se tiró al agua en este lugar, que iba a ser un nuevo centro de culto, los pedazos, parte de los pedazos de esta escultura. Esperamos que excavaciones futuras nos permitan encontrar dónde se quebró en realidad y dónde podemos recuperar los elementos faltantes. Pero a pesar de su carácter incompleto, es realmente una pieza como hay muy pocas en toda la historia de la escultura, y no hablo solamente de Mesoamérica, sino del mundo, ¿no? Muchas veces la gente que se encuentra frente a esta pieza, esta escultura, dice, pues, es en realidad una pieza maestra de la escultura mundial. Nosotros, los seres humanos, todos nosotros, salimos de una caverna, la caverna de una mujer, en la cual es un contexto acuático. Entonces salimos en contexto acuático de una caverna de una cierta manera, una caverna biológica, por supuesto, pero al mismo tiempo tenemos al nivel del ombligo un hilo o un axis mundi que nos reconecta dentro de esta caverna. Entonces hay que ver eso con un sistema completo en el cual hay varias partes, y entre ellas hay el inframundo de los dioses antiguos, hay nuestro inframundo de la llegada en el mundo de los vivos enseguida, ¿no? Entonces, yo pienso que verdaderamente es la manera de por lo menos de aproximar, de entender un poco este proceso. Estamos ya con un elemento, bueno, esta mujer desnuda, ya con sus escarificaciones sobre hombros, pechos y piernas, y que tiene un modelado, elementos realmente fabulosos de la manera de trabajar. El lustrado que logran tener los escultores que trabajaron esta pieza es estupendo. La calidad de los miembros, los senos, todo eso nos dicen que estamos frente a maestros en realidad de la escultura mundial, y estamos probablemente en los años 200 de la era más o menos, pero para nosotros no podía terminar la exposición de otra manera. Digo, para el público en general encontrarse frente a eso tiene la impresión de que está ya en otro mundo, que está en el mundo griego, ¿no? De la escultura griega, y realmente sí es una pieza mesoamericana huasteca. Gran presencia de México en Europa con esta exposición que hemos compartido con ustedes, Rafa. En efecto, y aquí terminamos este programa especial de Noticias 22. La invitación a que se mantengan en sintonía. Muchas gracias por acompañarnos. Disfruten esta temporada.